Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo, lo he pensado si dedicaba un vídeo en el canal a esto o no, y finalmente me he decidido porque sí. Características y tipos de lenguajes musicales. La música, y ya entenderéis por qué para mí es algo tan importante, es una de las expresiones artísticas más hermosas creadas por el ser humano, en la que se combinan los elementos del ritmo, la melodía y la armonía, para crear sonidos increíbles o impresionantes. Tiene un carácter inmaterial como la literatura y tiene su propio lenguaje, no os quepa ninguna duda. El lenguaje de la música constituye las normas que se utilizan para entenderla o crearla, y está relacionado con el pulso, la melodía y el ritmo, que juntos forman una canción o composición. En el maravilloso mundo, me permitís que me refiera a él así, del lenguaje musical, la comprensión del mismo nos permite interpretar, escribir, crear y leer música, así como también registrar las creaciones para ser conservadas a lo largo del tiempo y que las generaciones futuras puedan disfrutar del desarrollo de la música como parte del acervo cultural de cada sociedad. Vamos a hablar en primer lugar de la estructura del lenguaje musical. El lenguaje musical está compuesto por signos y elementos que permiten representar visualmente a través de un pentagrama en el que se registran los elementos del ritmo, la melodía, armonía y el pulso. A continuación, los explicamos. Signos y elementos que admiten representación visual. Ahí tenemos el pentagrama, en el que se registran los elementos del ritmo, la melodía, armonía y pulso. Empecemos por el ritmo. Está conformado por las figuras y los silencios que le sirven de soporte a una melodía. Melodía. Es el elemento más claro de toda composición, el que nuestros oídos captan con mayor facilidad, y es el punto de partida de las diferentes creaciones. Se combinan en sus notas la duración de los sonidos y la altura de los mismos. Armonía. Es el elemento de la creación que sistematiza la sonoridad entre una melodía y el acompañamiento. Usa los acordes musicales.
Y por último, pulso. En toda creación, el pulso constituye el elemento que permite medir el tiempo. Se denota como tempo, que significa el tiempo. Es la rapidez con la que se implementa la obra o con la que se ejecuta. Pasamos ahora a los signos en el lenguaje musical. Los signos en el lenguaje musical corresponden a los símbolos que se registran sobre el pentagrama para escribir las obras de música con normas específicas que le proporcionan los sonidos exactos que se quieren registrar en la partitura de la pieza en cualquier estilo. Los más utilizados son los siguientes. Pentagrama. Consiste en la agrupación de 5 líneas horizontales, con el mismo espacio de separación entre ellas, ya que son paralelas entre sí. Sobre ellas se registran todos los símbolos que representan la pieza. Clave. Es el signo que nos indica la altura de la pieza escrita, estableciendo una nota particular a cada línea del pentagrama. El pentagrama se usa como referencia para registrar las demás de izquierda a derecha. Notas son los símbolos que representan la escala diatónica en la pieza y representan el ritmo y los silencios en la obra. Y son do, re, mi, fa, sol, la, si. Compás es el que representa la entidad métrica, es el que nos marca el ritmo en la música. Plica. Este signo lo representa una barra vertical que sale de la cabeza de las notas musicales y se conocen como la negra, la blanca, corchea, entre otras. Figuras. Representan en la música la duración de los sonidos. Las figuras que más se utilizan son 7, a saber, negra, blanca, redonda, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Cada figura en la pieza musical dispone de un silencio, que tiene el mismo tiempo de duración. Silencio. Este elemento en una pieza musical representa una pausa. Esto es como una nota que no se ejecuta y permite el descanso del músico y la separación entre frases.
Armadura es la agrupación de alteraciones que se registran en la pieza para proporcionarle una tonalidad específica a cada frase. Ligaduras son las líneas curvas que se colocan en un pentagrama para unir notas de una misma altura. Importancia del lenguaje musical. Es una forma de comunicación con la que se expresan emociones y sentimientos que nos llega a todos y es universal. Así que todo aquel interesado en comprender, interpretar y crear cualquier pieza musical, es necesario e imprescindible que conozca este tipo de comunicación, tanto en las implicaciones teóricas como prácticas. Para quienes se dedican a la música, la expresión particular es algo que se aprende de memoria y se usa cotidianamente en la interpretación de los temas de interés del intérprete. Es igualmente importante que en toda clase de música el lenguaje esté totalmente integrado con la enseñanza de la misma, ya que te permitirá organizar todas las partituras musicales de acuerdo a los contenidos del enunciado, para que se te facilite aprender el ritmo, visualizar cómo se escribe con las figuras, leer y realizar dictados de las piezas. Todo lo cual permite ver que el lenguaje musical le ayuda al músico o al aprendiz a desarrollar la comprensión y la escritura musical, así como también entrenar el oído para realizar los análisis auditivos correspondientes a toda obra o creación. En vídeos posteriores hablaremos de las características y tipos de tonalidades musicales, de las características y tipos de compás musical, de las características y tipos de pentagrama musical y de las características y tipos de ritmos musicales. Vamos a hablar ahora en este segundo tramo del vídeo, de la grabación, del lenguaje musical básico.
Se trata de conocer los elementos básicos del lenguaje musical. Y, ¿por qué no?, conocer lugares de Internet donde reforzar o ampliar los conceptos aprendidos. ¿Cambia la música o cambia el lenguaje? Izquierda, nos podemos imaginar muchachas al piano de Renoir en el Museo de Orsay, París. Apariciones de Lenin ante el piano, Salvador Dalí, Centro Georges Pompidou, París. Y sonido antiguo, Klee, Kunstsammlung, Basilea. Sonido, música y lenguaje musical. Clarifiquemos conceptos. El sonido y la música comparten mucho, pero no son la misma cosa. Cada uno de ellos posee unas cualidades o elementos que los definen y en muchas ocasiones corren parejos. Pero hay que tener en cuenta que el sonido es un evento físico, mientras que la música es un arte que se sirve de ese evento como material para desarrollarse. Cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Cualidades de la música: ritmo, melodía, armonía, textura, forma, movimiento y matices de expresión. El sonido es una onda que se propaga a través del aire u otro medio elástico, producida por la vibración de un cuerpo, y como tal posee unas cualidades físicas que veremos a continuación. Altura o sonido, o tono. Es la cualidad del sonido por la que reconocemos si éste es agudo o grave. La altura viene determinada por la frecuencia de la vibración sonora y se mide en hercios, Hz. Las notas graves tienen frecuencias más bajas que las notas agudas. La gama de frecuencias audibles por el oído humano se llama espectro audible y está entre 20 hercios y 20.000 hercios. Musicalmente, esta cualidad está asociada a la melodía y la armonía. Intensidad o volumen. Esta cualidad determina si los sonidos son fuertes o suaves. Tiene que ver con la amplitud de la vibración sonora. La unidad de medida es el decibelio. La intensidad de una pisada está en torno a los 10 decibelios, mientras que el claxon de un coche está en 110 decibelios.
El umbral del dolor se encuentra alrededor de 120 decibelios. Musicalmente está asociada a los matices de expresión. Duración corresponde con el tiempo, segundos, que dura la vibración sonora. Musicalmente, la duración está asociada al ritmo. Y timbre es la cualidad mediante la que reconocemos los instrumentos o las voces, aunque estén produciendo un sonido con la misma altura, intensidad y duración. El sonido de cualquier instrumento o voz no es puro. Está formado por varios sonidos que suenan simultáneamente. Estos sonidos reciben el nombre de armónicos. Musicalmente, el timbre está asociado con la armonía y la textura. El lenguaje musical es un término amplio que engloba el estudio de las cualidades o elementos que forman la música. En muchas ocasiones, lenguaje musical y solfeo son utilizados como sinónimos, pero el solfeo no es más que una parte del lenguaje musical que se dedica a la lectura, entonación y la escritura de la música. Aunque la música puede ser escuchada en grupo, no deja de ser una experiencia individual, y los sentimientos que moviliza pueden ser distintos para cada persona. Pero la música también es un lenguaje con sus normas, y como tal se puede estudiar de forma sistematizada. En esta sesión haremos un estudio, y en las próximas, porque dedicaremos una serie al lenguaje musical, haremos un estudio sistemático, pero breve, de los principales conceptos del lenguaje musical. Después de la explicación de un concepto, incluiremos un enlace a Internet donde se podrá reforzar, ampliar o profundizar sobre dicho concepto. Al final de la serie, también encontraremos más enlaces y bibliografía. De esta forma, los alumnos y alumnas que tengan conocimientos musicales podrán pasar rápidamente a otro, vamos a decirlo así, capítulo o unidad, y los que no tendrán la posibilidad de profundizar en ellos según sus intereses. Aquí tenemos un mapa conceptual muy clarificador sobre el lenguaje musical. Os pasaré el enlace para que haciendo clic sobre la imagen se pueda navegar por el mapa. Lenguaje musical, elementos de la música, organización sonora. Ritmo. Melodía. Armonía. Textura, forma, expresión y movimiento. El ritmo se representa con figuras, silencios, ligaduras, puntillos,
compases. La melodía se representa con notas, claves, intervalos, escalas, alteraciones. La armonía se representa con intervalos armónicos, acordes. Ritmo, melodía y armonía se escriben con signos en el pentagrama. La textura se forma con combinación de voces y melodías. La forma se realiza con frases y motivos musicales, repeticiones. Textura y forma se desarrollan a lo largo de la composición musical. También acaban expresadas en el pentagrama. Expresión y movimiento se representa con tempo, dinámica, carácter. Se escribe con términos italianos igualmente en el pentagrama. En el sentido más amplio, el ritmo divide el todo en partes. Mary Schaffer. Hablamos de ritmo. Aun siendo cierta esta afirmación, el ritmo es a la vez aglutinador. Es el fluido donde navegan los demás elementos de la música. La música actual de Occidente está conectada a un ritmo regular, basada en la pulsación y la alternancia de pulsos fuertes y débiles. No siempre ha sido así, ni en todas partes ocurre. El ritmo también ha sido y es una cuestión psicológica antes que física. ¿Veis ahora el sentido de incluir una grabación como esta en Mi amigo Freud? El ritmo y la percepción de él son distintos según las épocas y los lugares. Hablemos ahora de ritmo, pulso y compás. El ritmo musical es la distribución de los sonidos en el tiempo. Toda obra musical tiene una distribución regular de sonidos fuertes y débiles, que llamamos pulso o pulsación. En lenguaje coloquial, el pulso es el latido interno de la música. Cuando escuchamos una canción y acompañamos de forma espontánea, dando palmas con un ritmo regular, lo que estamos tocando es la pulsación.
Este pulso o sucesión temporal de sonidos, fuertes y débiles, aunque no suene, se ordena en nuestra mente y nos hace percibir el ritmo. El compás es la ordenación de los pulsos fuertes y débiles. Los compases más usados están formados por 2, 3 o 4 pulsos, también llamados tiempos o partes. El compás es muy usado en la música occidental y sobre todo a partir de los siglos XIII y XIV, cuando comenzó el desarrollo de la polifonía y la música instrumental. Dos por cuatro, formado por 2 pulsos o tiempos, el primero fuerte y el segundo débil. 3 por 4, formado por 3 pulsos, fuerte, débil, débil. 4 por 4, formado por 4 pulsos, fuerte, débil, débil, débil. Los compases vistos hasta ahora se denominan compases simples, pero existen más tipos de compases simples y otra categoría de compases llamados compuestos. Existe música que usan otro tipo de compás, o existe música que usa otro tipo de compás, son los llamados de amalgama. En ellos se alternan 2 compases. Es el caso de la seguidilla flamenca, donde se unen un 6 por 8 y un 3 por 4. En la música de percusión, en algunas partes de África, América del Sur y Oceanía, se da el caso de que suenan simultáneamente varios tipos de compases. También existe música sin un compás definido. Encontramos algún ejemplo en el flamenco. La propia seguidilla en muchas ocasiones es interpretada siguiendo los impulsos emocionales del cantaor y el guitarrista. En la música contemporánea, donde los compositores dejan fluir su creatividad sin atarse a un compás determinado, da como resultado cambios constantes de compás o ausencia del mismo. Y en la música antigua es el caso del canto gregoriano. Es interesante reconocer el compás de una obra musical muy importante. En algunos casos es evidente y en otros no tanto.
Tenemos algunos ejemplos que podéis escuchar tranquilamente en vuestra casa. Los podéis buscar en internet. 2x4, Trach Polka, opus 214, de Johann Strauss, hijo. Tres por cuatro, Vals del ballet Coppelia de Leo Delibes. 4x4, Roll Over, Beethoven de Chuck Berry. 5x8, la del pañuelo rojo, Solchico, de Tabullo y punto Tabullo. 6x8, el aprendiz de brujo, de Paul Dukas. 5x4, Take 5, de Paul Desmond and the Dave Brubeck Quartet. Amalgamas 6x8 y 3x4, seguidilla de Agustín Castellón Campos, Sabicas. Cambios de compás, Consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Sin compás, Introitus Spiritus Domini, Monjes de Silos. Figuras y silencios, y ya terminaremos. Tan solo lo apuntamos. La duración de un sonido determinado o de un silencio se representa mediante símbolos llamados figuras y silencios respectivamente. El símbolo de una figura musical está formado por tres partes: cabeza, plica y corchete. La cabeza es la bolita, la plica es el mango, vamos a decirlo así, y el corchete es como la banderita. Vamos a ver comparadas figuras y silencios a modo de tabla. La redonda, pues se representa como una especie de O, tiene una duración de 4 pulsos y el silencio en el pentagrama se representa debajo de la cuarta línea. Se empieza a contar desde abajo. La blanca, esa bolita con la plica, la bolita hueca, se representa el silencio en la tercera línea del pentagrama. Sobre la tercera línea, la redonda era bajo la cuarta y tiene una duración de 2 pulsos.
La negra igual que la blanca, pero con la bolita de la base pintada de negro. El silencio se representa en el pentagrama, igual que el silencio de la redonda y de la blanca, con una especie de, como se dice, de disco de hockey hielo. Pues así eran los silencios en la redonda y en la blanca. En la negra es algo así como una especie de rayo, ¿no? La duración es de un pulso. La corchea, igual que la negra, pero con su corchete correspondiente. La duración es de medio pulso y el silencio como una especie de bastón con empuñadura. La semicorchea, igual que la corchea, pero con dos corchetes. Dura un cuarto de pulso y es una especie de farolita con dos luces negras. Y hablaremos de los signos de prolongación en el próximo vídeo de la serie. Figuras y silencios, redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea. Suficiente con estas 5. Damos por terminada pues la grabación, espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, como siempre me gusta decir. Si es así, por favor le dais like, me gusta y recibiré de esta manera el oportuno y necesario feedback para guiar mi trabajo en el canal. Os animo también a la suscripción a mi amigo Freud. Tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón extraña no os habéis suscrito todavía, como si sois recién llegados a los mismos. En tal caso os recomiendo un paseo en sentido metafórico por los contenidos del canal de mi amigo Freud, convencido de que tras ello pasaréis a integrar esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Mi amigo Freud es también el vuestro. No tengáis ninguna duda al respecto, así ha sido siempre, desde el comienzo de esta aventura o andadura que pronto cumplirá 1 año de vida. Asimismo, también sabéis, porque no dejo de repetirlo, que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, presencia, apoyo, compromiso, para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Y nada más, ahora creyendo haberlo dicho todo, lo que quería deciros, pues me despido de cada uno de vosotros y vosotras con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos, y con la esperanza de volver a encontrarme con todos vosotros con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que, con toda seguridad, no tardará mucho en llegar. Así pues, amigos y amigas, hasta el próximo vídeo, que estéis bien. Chao.